Los últimos 20 días de este año han sido sacudidos por crímenes que realmente fueron horrendos. El de Villa Crespo, de la persona que mató a toda su familia y luego se quitó la vida. Aquí en nuestra vecina localidad de Tres Arroyos, otra persona que también asesinó a su familia y luego se suicidó. Otra persona en la capital hace muy poquitito que también asesinó a su novia, a la pareja, y después se suicidó. Y decís, ¿qué está pasando? Y he charlado con psicólogos, con psiquiatras, y me dicen, bueno, hay que ver cada caso, claramente, ¿no? El hombre que mató a su mujer aquí en Tres Arroyos y a sus hijos tenía antecedentes psiquiátricos y no había denuncias de violencia de género previas, ni mucho menos. Se dice que padecía un trastorno paranoide. Claro, uno rápidamente va a Google y pone trastorno paranoide de la personalidad. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus características? ¿Llega a terminar con la vida de sus seres queridos y con la propia? Bueno, evidentemente puede pasar, porque pasó. No es general, pero puede pasar. Pero hay que consultar a la gente que sabe y quiero charlar sobre este tema con el psiquiatra Ricardo Cernich, a quien tengo en línea. Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en el Eudos de Bahía Blanca. Gracias por atenderme, Ricardo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos. Un poco descolocados, ¿no? Cuando suceden hechos similares con tanta frecuencia, y uno dice, ¿qué está pasando? O que, bueno, esto fue una casualidad que se sucedieron estos hechos tan aberrantes en un lapso tan corto. ¿Qué es un trastorno paranoide, Ricardo? En principio, más que una casualidad, a veces se dan estos fenómenos así, uno podría hablar de un cierto como contagio, ¿no? Donde aparece una situación y después uno ve que se reproduce. Pero bueno, yendo a lo que se describe como trastorno paranoico, quizá un término que es más descriptivo o fácil de entender es si cambiamos el epíteto paranoico como hipervigilante, ¿no? Nos describe una persona que está excesivamente o permanentemente en búsqueda de fallas, que bueno, ya lo voy a describir, una enorme sensibilidad a las críticas y para uno que lo observa desde afuera nos da la impresión de que coleccionaran injusticias, ¿no? Están permanentemente describiendo prejuicios sufridos o toda índole de perseguidores de los cuales se sienten víctimas. Tal cual. Y esta personalidad, ¿cómo se forja? ¿Qué le pasa a una persona para forjar y terminar con una patología de estas características? ¿Cuáles son los hitos que van marcando su psiquis y que los va poniendo en ese lugar, en ese diagnóstico? Ajá. Es uno de los primeros mecanismos que se describió, ya lo ha descrito Freud antes del 1900, ¿no? Que es la proyección. Es algo que aparece normalmente en el desarrollo en forma muy temprana, pero con el crecimiento y con la madurez van apareciendo otras formas de vincularse y de relacionarse con el mundo. Pero esta forma primitiva o temprana hace que todo lo que a uno no tolera o lo desagrada, ¿no? Verlo en sí mismo, lo proyecta como en un cine sobre una pantalla. Sí. Entonces va viendo todo lo negativo, lo va poniendo en el afuera. Y no aparece el enriquecimiento madurativo, por poner un nombre, de aparecer otras formas de relacionarse con el entorno. Por supuesto que esto puede estar vinculado a situaciones traumáticas reales que ha sufrido la persona en una temprana etapa, o a veces familias con estas mismas características paranoides, que ven enemigos en todos lados, enseñan y transmiten esta forma de vincularse con el mundo, estas características. Y de todo esto descripto, a llegar a atacar a su familia, darle muerte y luego terminar con la
con la de la persona misma, una persona de a pie se pregunta ¿por qué? ¿Cómo se puede llegar a despojar de la vida a tu entorno más íntimo, más querido, se supone, ¿no? Que es tu familia? Bueno, podríamos basarnos en muchos ejemplos de la literatura, por ejemplo, ¿no? en Los celos de Otelo, en Ricardo III, podemos ver distintos ejemplos de gente que termina atacando, ya sea por celos o por temor de perseguidores, a sus personas más cercanas. Hay que ver, bueno, como decía hace un momento, cuál ha sido en cada situación el cuadro de base, eso no lo sé, pero hay casos extremos. Por ejemplo, hay un delirio de Capgras que está descrito, donde la persona, por ejemplo, en un cuadro delirante, cree que su familia, su esposo o sus hijos no son su esposo o sus hijos reales, ¿no? Recuerdo un caso que me tocó atender hace mucho tiempo, que la persona creía que eran dobles, que los habían construido genéticamente y que no era su real esposo, entonces tenía que matarlos para defender a su verdadera familia. Claro. Ahí tenemos un extremo de una persona que pierde, ¿no? el juicio de realidad. Pero bueno, sin llegar a esos extremos, puede ser tranquilamente en un cuadro de celos patológicos o de distintas circunstancias, en esta vivencia de sentir enemigos en el afuera, llegar a esos extremos. Claro, y muchos dicen, no estaba medicado. Bueno, evidentemente cualquier medicación no está a salvaguardo de una reacción de estas características. ¿Cómo una persona, un facultativo, se puede dar cuenta que está latente y que está dentro de las posibilidades que se desate un episodio que termine con su propia vida o con la vida de seres queridos? ¿O es imperceptible eso? ¿No se puede avisar al entorno familiar, tengan cuidado, es mejor tomar estas precauciones? Claro, sí. En algunos casos sí hay aviso, hay anuncios que uno puede prever que la persona está cercana a un desborde. Por ejemplo, en el caso que mencionaba de esa persona con este cuadro de locura, que decía que su familia no era su verdadera familia, ahí uno ya puede sospechar que ese paciente puede pasar a tener una actuación de tipo violenta. Y en general, con el tratamiento y con la medicación adecuada, se logra frenar un poco esa impulsividad. O sea que sí, en algunos casos puede haber un aviso previo, en otros se desencadena en forma abrupta, como la ruptura de un dique de contención, y pueden aparecer en forma más brusca estos cuadros. Por suerte, lo más frecuente es que haya algún tipo de preaviso o anuncio que nos alerte un poco de tomar cartas en el asunto. Tal cual. ¿Lo sorprenden esta sucesión de crímenes a usted como facultativo? Y también la estacionalidad, este mes de mitad de año, ¿tiene algo que ver? Dicen que hay estaciones que son más propensas a gente que se quita la vida, que atenta contra su vida, que atenta contra la vida de seres queridos y la propia. Sí, se habla de cuadros anímicos, de cuadros de tipo depresivo, que mejoran en determinadas etapas, por ejemplo, habitualmente en primavera, y con el invierno o el frío se profundizan los cuadros de tristeza. Pero no hay un registro tan claro en torno a los cuadros de tipo paranoide. No hay un registro tan claro estacional, sí, en cuanto a los cuadros de autoagresión en casos de depresión. En eso sí hay variación estacional. Hay personas que son más propensas a tener cuadros depresivos o paranoides que otras, independientemente de que haya sucedido algo, que de repente van al consultorio y decís, bueno, tiene la verdad que tiene un perfil que da para que todo desencadene en todo esto.
¿O es una cosa madurativa? Bueno, clásicamente los analistas pensamos en capas, ¿no? Hay una cuestión seguramente de la historia, del desarrollo en el tiempo, pero también hay un factor estresante desencadenante, ¿no? Si pensamos en todo lo que ha sucedido en la ciudad recientemente, el granizo, la tormenta o distintas situaciones que han pasado como factor desencadenante actual, bien puede ser como se dice en la calle, la gota que colma el vaso, ¿no? Uh-huh. Pero lo pensamos como una cuestión en capas, una primera historia que predispone a hacer alguno de estos cuadros y después algún desencadenante actual agudo. Tal cual. Ricardo, gracias por atenderme y por estos conceptos a propósito de estos episodios que han sucedido. Bueno, saludos. Un abrazo muy grande. El psiquiatra Ricardo Cernich, hablando sobre los trastornos paranoides, a propósito de estos acontecimientos macabros, por decirlo de alguna forma, que han sucedido en la República Argentina. El último y más reciente y más cercano, el de aquí de Tres Arroyos, donde una persona acabó con la vida de su familia y luego se quitó la suya.